Bueno, el presente trabajo, como bien saben, es el título, es trasplante autólogo de retina para agujero macular asociado a desprendimiento de retina, serie de casos. El objetivo era investigar el resultado anatómico funcional de la mácula después del trasplante de retina autólogo para el agujero macular asociado a desprendimiento de retina. En cuanto a los métodos, se realizó una revisión de casos. Fueron 4 pacientes operados entre el 2020 y el 2022 y cuyo diagnóstico era desprendimiento de retina reumatógeno asociado a agujero macular. El tratamiento que se realizó fue cirugía combinada de facovitrectomía y trasplante autólogo de retina neurosensorial periférico para el agujero macular y se realizó taponamiento con aceite de silicón. El seguimiento fue mínimo de 6 meses y los parámetros de estudio fueron la agudeza visual mejor corregida, pre y postoperatoria, y la evaluación morfológica por tomografía ocular y retinografía de campo amplio. El objetivo, perdón, la técnica quirúrgica consistió en realizar una vitrectomía con 23 o 25 gauge, se realizó anestesia retrovulvar bajo monitoreo, se realizó la identificación de los desgarros retinianos y el tamaño del agujero macular. Posteriormente realizamos la aplicación de la retina y se realizó una barrera de láser del área dadora y de los desgarros retinianos. Posteriormente se continuó con el desplazamiento del injerto de retina con forceps, bajo gas o perfluorocarbono líquido y además realizaba el taponamiento con aceite de silicón. Este es un caso, el primer caso, una mujer de 75 años, fue el primer caso que realicé, con una agudeza visual de PL, un tiempo de enfermedad de 4 meses, al cual se le realizó la facovitrectomía, y el mes 1 postoperatorio presentaba una visión de 20/200. Vemos ahí claramente el círculo donde se obtuvo el injerto y el desplazamiento que se hizo a nivel del agujero macular y el taponamiento. La foto que está al costado corresponde a la autofluorescencia de este mismo caso, y vemos que en el primer mes el paciente había ganado una visión de 20/200, y ya en el segundo mes, con el efecto de la cliosis, observamos ya que se va integrando el injerto y mejora la visión a 20/150. El segundo caso se trata de un paciente varón de 63 años, con desprendimiento de retina. La agudeza visual inicial fue en movimiento de manos, y se realizó el mismo plan quirúrgico. Vemos en la retinografía el área dadora, ¿no? Y la tomografía con el injerto que se llevó hacia el agujero macular. El tercer caso se trató de un varón de 40 años, igualmente con antecedente de trauma contuso del ojo izquierdo, y presentó un desprendimiento de retina con un tiempo de enfermedad de 3 meses. Y observamos acá un desgarro, ¿no?, en la parte periférica hora 1, y una presencia de pigmento en el área macular, porque correspondía a la presencia de un agujero macular y lo que denotaba la cronicidad del cuadro. Acá vemos igualmente la retinografía postquirúrgica, donde se observa exactamente el área dadora. Se fotocopiaron los desgarros que también existían más en la parte periférica, y se ve con más claridad, y a pesar de ya tener el injerto, el pigmento de la cronicidad que es del caso. Vemos, en este caso, este paciente, observamos que en el primer mes había ganado una visión de 20/200, y lamentablemente después de en el segundo mes realizó en forma abrupta un PBR que hizo que bajara mucho la visión, ¿no? Esta es la tabla 1 con las características de los pacientes con desprendimiento de retina reumatógeno asociado a agujero macular y a los que se realizó el trasplante autólogo de retina, ¿no? Su mayoría fueron mujeres, no todos fáquicos. La agudeza visual prequirúrgica Lockmar, el postquirúrgica Lockmar, el estatus del agujero macular y el estatus de la retina. Vemos acá, la edad media promedio fue de 61 años, punto 25, ¿no? La agudeza visual preoperatorio Lockmar fue de 3, en Snellen el promedio fue PL. La agudeza visual postoperatorio Lockmar fue de 1.26 y el postoperatorio en Snellen 20/650, lo cual era significativa en relación a la agudeza visual preoperatorio. El mínimo de líneas de visión ganadas en este grupo de pacientes fue, según las tablas de Holliday,
fue de 3 líneas, y el máximo de líneas ganadas, en uno de los casos, fue de 9 líneas. El cierre de agujero macular fue 100% y la retina aplicada igualmente en 100%. En cuanto a la discusión, tenemos que recordar que el doctor Tamer Mahmoud y Grego Alves fueron los primeros en realizar esta técnica en el año 2016, donde demostraron el resultado anatómico, así como vemos en la fotografía, y en el año 2020 se realizó un trabajo de investigación llamado The Global Consortium, en un grupo de pacientes que habían presentado, que se realizó, perdón, trasplante autólogo de retina, ¿no? Asociados a agujero macular, crónicos o que habían resultado refractarios, ¿no? De este grupo, recordemos que se realizó 130 ojos a nivel mundial, fueron 33 cirujanos, ¿no? Y de estos casos, de estos 130 ojos, 19 casos correspondieron a este grupo de pacientes de desprendimiento de retina asociados a agujero macular, ¿no? En relación a este grupo, observamos que la agudeza visual preoperatoria promedio era movimiento de manos y postoperatorio 20/506, y lo cual era estadísticamente significativo en relación a la agudeza visual preoperatoria, ¿no? En cuanto a la discusión, los resultados obtenidos en la serie de casos presentada son comparables a los obtenidos por el Global Consortium con respecto a las características anatómicas y funcionales. El desplazamiento del injerto autólogo de retina, además de representar una unidad anatómico-funcional, libera factores de crecimiento que propician la gliosis y angiogénesis. Los desprendimientos de retinas reumatógenos asociados a agujero macular per se son casos complicados de tratar para todos los cirujanos de polo posterior. Sin embargo, esta técnica puede mejorar el pronóstico de la visión central. Como conclusiones, el trasplante autólogo de retina es un tratamiento efectivo para el cierre anatómico del agujero macular asociado al desprendimiento de retina reumatógeno, y el trasplante autólogo de retina es un tratamiento que mejora la función visual en el agujero macular asociado a desprendimiento de retina reumatógeno. Es importante tener algunas consideraciones en cuanto a la técnica quirúrgica. Recordar que mover el injerto de la ubicación del donante al agujero macular por debajo del perfluoro de carbono o gas o aire, con las pinzas de membrana limitante interna, hay que tratar de evitar el desplazamiento y la inversión. No levantar el borde del injerto, porque el hecho de levantar se pierde esa fuerza de atención de la retina que se está desplazando, lo cual puede hacer que se invierta el injerto y posteriormente exponer los fotorreceptores y provocar de repente un PBR, como fue el caso número 3 en el que tuve. Hay que asegurar la hemostasia con la diatermia a los vasos específicos. Además, es importante determinar el tamaño del injerto. Esta técnica está recomendada para pacientes con cirugías fallidas o refractarios en agujero macular con o sin desprendimiento de retina. Bueno, ese es el trabajo que presenté. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlitos. No sé si alguien tiene preguntas, alguna inquietud. Sí, bueno, yo primero para felicitarte, muy interesante. Quisiera un par de preguntas hacerte. Por ejemplo, como en estos casos, normalmente, digamos, los trasplantes autólogos estaban haciéndose, digamos, en personas que tenían la retina aplicada, se sacaba pues el pedazo autólogo y se colocaba bajo las técnicas que tú estás mencionando. Pero en este caso, en que hay desprendimientos de retina, digamos, se prefiere, tú preferirías sacar la zona donante de zonas aplicadas de la retina, porque estimaría que si sacas de una zona de donde está el desprendimiento, ya esta es una zona que ha tenido ya el sufrimiento propio del desprendimiento, ¿no? Entonces, ¿es así como haces? Bien, muy buena la pregunta, Gerardo, y gracias. En realidad, yo prefiero utilizar el área cercana de un área de desprendida la retina. ¿Por qué? De todas maneras, es mucho más sencillo,
porque tengo la retina, como decir, ya desprendida y más fácil ya no está pegada pues la retina, ¿no? Al epitelio pigmentario. Y con el fin de no crear de repente otra zona un desgarro, ¿no? Prácticamente hay que generar un desgarro al tomar el injerto. Hago que la zona más adyacente al desgarro es la zona que prefiero tomar, con el fin de no generar más escotomas, ¿no? Y recordar que el hecho de hacer que yo tome el desgarro, como decía, el injerto, lo que va a hacer en un principio es desplazar para utilizar como unidad funcional. Pero recordemos que no solamente estamos desplazando retina, sino un montón de factores de crecimiento, ¿no? Y factores que producen gliosis y la angiogénesis. Ese es en el caso particular, lo que yo prefiero hacer. ¿Estimas que cuando hay así como este caso que tuvo una cronicidad y una mayor pigmentación, la expectativa de una recuperación es menor que en los otros casos en que solamente había el agujero? Claro que sí, justamente, ¿no? Uno de repente, el hecho de poner en casos donde haya mayor lesión a nivel del epitelio pigmentario por la presencia de PBR, definitivamente el pronóstico no es de los mejores. Sin embargo, el hecho de cerrar el agujero macular, pese a coexistir un PBR, es interesante propiciar, ¿no? Una gliosis en ese área, de repente para asegurar el cierre. Recordemos que antiguamente, no digo antiguamente, todavía en muchos casos se realiza, que una vez que se realiza la cirugía del desprendimiento de retina asociada a agujero macular, se opta en algunas veces la fotocoagulación láser en el área del agujero macular. No, yo creo que es ventajosa la idea de no fotocoagular el área de la mácula con el fin de no crear un escotoma, ¿no? Y tratar de recuperar lo más que se pueda de huesa visual. Y perdón, una última pregunta. ¿Tú crees que esta técnica es mejor, igual, peor? ¿Tiene sus condiciones con respecto a un cierre macular por el flap de membrana limitante interna? Bien, excelente pregunta. Mira, Gerardo, manipular la membrana limitante interna en una retina desprendida no es tan sencillo. Más aún, cuando hay de repente un desprendimiento de retina parcial, todavía se puede agarrar. O cuando está iniciándose el desprendimiento de retina del área macular, se puede manipular la limitante interna. Pero una retina que ya está desprendida y dematizada, tratar de querer retirar o de desprender justo en el área de la mácula para hacer una membrana limitante invertida no es tan sencillo, ¿no? Entonces, creo que en este caso correspondería de repente no utilizar la técnica propuesta. Ujú. Muchas gracias. El doctor Alfredo Fernández pregunta, ¿la tasa de éxito de la técnica se relaciona con el tamaño del agujero o no hay relación? Bien. La propuesta que se está haciendo generalmente para tomar el área del injerto, hay recomendaciones que tienen que ser menores de un área papilar, el tratamiento previo, ¿no? Con el láser. Sin embargo, el estudio consorcio no ha encontrado mucho en relación al agujero macular, el tamaño del agujero macular en este tipo de pacientes, debido a que, primeramente, no puedes determinar el tamaño del agujero macular cuando está la retina desprendida, ¿no? La tomografía no puede hacer ese tipo de toma. Sin embargo, se ha tratado de hacer la toma de la medida del agujero macular una vez que se aplicó. Entonces se ha tratado de estar correspondiéndose el tamaño. Pero si nosotros nos damos cuenta cuando hacemos una cirugía de retina, el desgarro, o en este caso el agujero macular, cambia el tamaño. Entonces, los estudios que se están realizando es justamente a determinar si existe alguna relación en cuanto al tamaño de la retina aplicada, ¿no? Que es diferente en el caso del agujero macular sin desprendimiento de retina. Ahí podemos determinar exactamente el tamaño, tenemos ¿no? el tamaño superior e inferior del base. Sin embargo, en caso de desprendimiento de retina, creo que no tanto va por
el tamaño, sino vamos a la neuroadaptación y al tamaño de la integración que debería ser en relación a las capas, ¿no? En realidad, está demostrado, y lo que indica ese consorcio, ¿no? Después de haber realizado tantos 130 trabajos publicados a nivel mundial, 130 casos, perdón, es que inclusive queda pendiente definir la razón exacta por la cual hay la integración del injerto. Hay muchas teorías, ¿no? Entonces, esto yo creo que es motivo de estudio y va a hacer que en el futuro se siga dilucidando algunas novedades en cuanto a este efecto del injerto. Ok, muchísimas gracias, Carlitos, por tu presentación. Nuevamente, felicitaciones y que sean los éxitos. Te deseamos todo lo mejor, como siempre. Sabes que siempre te estimamos por este Gracias, lado gracias. del país. Muchas gracias. Sí. Ahora vamos a Antes de, escucharlo a ¿Perdón? sí, yo quería agradecer a todos los que han contribuido también en este trabajo, porque como sabemos es un trabajo de equipo, ¿no? A muchos médicos oftalmólogos, residentes, enfermeras, que hacen que sea posible este tipo de cirugías y eso que estimule a muchos colegas, tanto de Lima, de la capital y de provincias, que se puede trabajar en forma coordinada, ¿no? En equipo para poder realizar este tipo de trabajos, ¿no? Actualmente yo ya no trabajo en salud, ya el año pasado renuncié. Igual dejo siempre mi agradecimiento por la oportunidad de haber trabajado en la institución. Muchísimas gracias, Carlitos. Para Gracias, bien. gracias. Gracias, Carlos. Ahora vamos a escucharlo al doctor Carlos Wong. Carlitos es presidente de la Sociedad de Trauma Ocular. Nada, Carlitos, te escuchamos. Muchas gracias, Tocayo. Gracias por la oportunidad de poder hablar un poco de lo mejor del Panamericano, porque realmente lo llamamos lo mejor del trauma americano. Fue muy interesante poder compartir con mucha gente, tanto de Perú como de varias partes del planeta, porque tuvimos 5 bloques aquí el primer día en la recepción de los presidentes con nuestro doctor Dino Nateri, representando acá a Perú antes de llegar, antes de que llegara Messi a Don Julio, nos adelantamos unos 3 días antes y pudimos disfrutar un poquito de la gastronomía. En americano en 5 bloques de trauma, 5 bloques nos dieron a la presidencia de la Panamericana de trauma. Y vamos a ir contándoles un poquito de qué se tocó en cada tema, porque fueron bastante interesantes. La reconstrucción del segmento anterior y las pesadillas en trauma fueron los dos bloques más concurridos de trauma ocular. En la reconstrucción del segmento anterior estuvo el doctor Mioto, el doctor Heschke de Argentina, el doctor Mioto de Ecuador, el doctor Rubén Berrospi de Colombia, el doctor Perrone de Argentina, representándonos a Perú, el doctor Carlos Sánchez, además de Rubén, y la doctora Wendy Reyes de Guatemala, además del doctor Ricardo Chávez de México. ¿Qué se presentaron? Se presentaron diversos temas sobre la reconstrucción del segmento anterior, en el cual el doctor Giuseppe Mioto presentó casos de cataratas traumáticas. Las cataratas traumáticas enfatizó mucho en la tinción de las cápsulas para poder tener un manejo adecuado de las complicaciones que se pueden dar respecto a la ruptura de las cápsulas en las cataratas traumáticas. El doctor Berrospi enfatizó mucho en la reconstrucción mediana, como teniendo en cuenta la funcionalidad y la visión y la estética como temas principales. Para hacer fácil la reconstrucción, pues hay que tener los elementos adecuados y nos sugirió poder tener algunos elementos de esta casa comercial, de la cual no hay ningún interés, en la cual tenemos diferentes pinzas que nos pueden ayudar a manipular mejor el iris, las cuales la presentan. Se presentaron las diferentes técnicas de sutura, entre las cuales está principalmente para poder suturar las pupilas, se está usando mucho la de los 4 nudos de Agarwal, y para el resto, la sutura de McCannell y la sutura de máquina de coser, usualmente la estamos haciendo para las diálisis.
Entonces, hay que ver mucho si la división de la situación es simplificada, hay alteraciones periféricas sintomáticas, si realmente vale la pena suturar esas diálisis de iris o esos efectos de borde pupilar para poderle dar una mejor calidad visual al paciente. También el doctor Hashke pudo presentar diferentes casos sobre lentes de alta tecnología, sobre todo lentes EDOF en cataratas traumáticas, con diálisis, manejo de anillos dentro de este caso y sutura de incluyendo que los lentes de alta tecnología pueden tener cabida en las cataratas traumáticas. El doctor Sánchez Rivara nos representó hablando de las diálisis capsulares o de las rupturas zonulares y nos recomendaba siempre poder estabilizar bien el saco capsular, sea con dispositivos de anillos de tensión completos, con anillos sectoriales suturados, para poder tener un mejor soporte capsular, tener el instrumental adecuado para poder manipular las bolsas, como retractores de bolsa, retractores de iris, además de, si tenemos vitrio en la cámara anterior, pues hacer la correcta vitrectomía. De las discusiones era si hacer la vitrectomía por vía pars plana o por vía anterior, cuando hay cataratas subluxadas. La mayoría de los segmentólogos están tratando de hacer ya vitrectomías vía pars plana, entrando con un trocar y irrigando con un irrigador en cámara anterior. ¿Qué dispositivo usar cuando hay diálisis? Pues dependiendo de la cantidad horaria, sugiere un anillo de tensión si es que hay una mínima facodonesis, si hay leve, pues un anillo de tensión con una sutura, de 4 a 8, un anillo suturado, y si es más severo, pues ver la probabilidad incluso de hacer un intracapsular. La doctora Wendy Reyes nos comentó acerca del manejo de la queratoplastia penetrante postraumática, en el cual tuvo casos de dehiscencias de injertos. Es poco frecuente, pero llega a ser casi el 3% de los traumas de dehiscencias de botones. Aquí llega un paciente con un OTS 36, una agudeza de percepción luminosa, luego de un trauma con un botón fuera, y la doctora Reyes nos orienta un poco a cómo reacomodar esto, ya que normalmente los injertos que se luxan o se rompen o se salen, se pueden resuturar teniendo buenos resultados. Como la dehiscencia traumática del botón llega a ser más o menos el 3% de los casos traumáticos. Así también tenemos otro caso de un niño de 6 años que también llega de esta forma, con un botón ya afuera, con el vitrio expuesto, pegado a las pestañas, y se le hace una nueva queratoplastia. Paciente, al final de ese paciente, el paciente terminó con una visión de 20/200, pero se pudo salvar. Aquí vemos el primer día postoperatorio, cómo se comporta el nuevo injerto. Así, el manejo, podemos reestructurar los botones corneales, extraer las cataratas, extraer los lentes, implantación de lentes, hacer vitrectomía anterior, reconstrucción de iris, todo en la misma cirugía cuando tenemos ya cielo abierto prácticamente. La última charla de este segmento fue la del doctor Chávez, en la cual enfatiza un poco la vitrectomía para el tratamiento del linfoma total. Sin embargo, en la parte del Campeonato Mundial de Pesadillas en Trauma, el doctor Felipe Morera nos orienta un poco a que la córnea no se tiñe, o mejor dicho, si se llega a teñir, se puede limpiar con el tiempo. Este es un caso de él, de un hombre que recibe una patada de un caballo bilateral, la visión está en movimiento de manos en un ojo y cuentadedos en el otro. Tenía un ifema, como lo ven ahí, en los dos ojos, y pasando con el tiempo. Lo que se sugiere no es un manejo inmediato del aseo o asear inmediatamente la cámara anterior, porque muchas veces
Hay diálisis que pueden hacer que esto siga sangrando y que simplemente no funcione un adecuado estado de cámara muy agudo. En el caso de él, lo que hizo es un manejo de hipertensión, evitar cualquier procedimiento. Entonces, es un tema controversial todavía de cuándo ingresar a cámara anterior para hacer una limpieza de un tema traumático. Él esperó hasta 3 años, la córnea se limpió y llegó a ver el paciente hasta 20/40 en uno de los ojos. Martín Charles nos deleita con un caso de trauma en el cual es un cuerpo extraño intraocular. El paciente llega con percepción de luz, un trauma de 10 horas de esa forma, no tenía un cuerpo extraño a la vista, y por eso es importante los exámenes auxiliares. El cuerpo extraño estaba pegado al cuerpo ciliar y se tuvo que hacer 2 cirugías para poderlo retirar. El doctor Newbold nos habla de las diálisis traumáticas con cataratas complejas, en los cuales él usa la técnica de máquina de coser para la zona donde hay diálisis y vitrio. Entonces le hace una vitrectomía anterior vía anterior. Este es uno de los casos más impactantes de las pesadillas, el caso del doctor Lucelot de Argentina, una niña de 15 años que consulta por un cuerpo extraño, viene con un cuchillo de esa forma este elemento punzocortante, entra hasta la parte posterior, como lo ven ahí, llega casi hasta la base cerebral. Se entró con neurocirugía. Ya sabemos que este tipo de traumas son un manejo multidisciplinario, con neurocirugía, con otorrino o con maxilofacial. Se remueve la placa frontal, se retira el elemento extraño y el paciente, curiosamente, el globo ocular estaba intacto. El paciente recuperó visión, pero sí debió manejarse por neurocirugía. Hay una catarata traumática, una diálisis extensa, con una catarata total y con mucho dolor, un glaucoma traumático. El doctor Sánchez Guevara lo resuelve hasta con un lente tórico, una sutura de la diálisis, y nos dice que también se pueden usar lentes de alta tecnología en este tipo de pacientes. Y el último caso, un caso del doctor Nicolás Charles, que nos habla de una quemadura química que fue relativamente leve, pero que se contaminó este caso con un germen extraño, un germen que usualmente no se presenta, es un tipo de hongo. No recuerdo ahorita el hongo como tal, pero el infiltrado llegó a comprometer la conjuntiva, luego la córnea, luego el globo ocular, hizo una endoftalmitis, hizo una panoftalmitis, se hizo una enucleación, se hizo una enucleación, sí, y después de eso, días después el paciente fallece por una infiltración cerebral de este tipo de hongo. Casos trágicos que nos llevaron a ciertas enseñanzas para el trauma ocular. El último del día fue el trauma joven, en los cuales nos representó el doctor Carlos Martínez del Hospital Sabogal, presentando un caso en el cual había un paciente de un cuerpo extraño que estaba esmerilando sin lentes de protección, le impactan el ojo izquierdo y esta es la foto clínica. El paciente llega con ese cuerpo extraño metido aparentemente solo en la parte superficial, pero cuando se le hacen las pruebas el objeto iba hasta el fondo, hasta la retina. Al sacarle el cuerpo extraño medía casi más o menos 5 centímetros y no había dañado ni la retina ni el cristalino. Le hizo una cirugía impecable. El paciente está en su control posoperatorio de 6 meses, tal y como lo ven ahí, preservando el cristalino. El congreso, la última parte fue trauma ocular de polo a polo, que fue lo que se replicó aquí en el Congreso de Retina. Lo replicamos allá en Argentina, tal y como nos dio el espacio aquí el doctor Arana para poder hacer polo a polo en Perú. En el Congreso de Retina lo hicimos allá en Argentina, sino que tuvimos un invitado especial de Singapur, que es el doctor Gangadhara Sundar, que es un oculoplástico, y nos pudo orientar un poco más
sobre patologías de allá. Tocamos los temas muy similares a los que tocamos acá en el Congreso de Retina, con algunos casos diferentes como mordeduras de perro, reconstrucciones de párpado, manejo de cuerpos extraños intraoculares por heridas de fuego, como lo ven aquí, cómo sacarlos, porque realmente muchas veces es difícil sacar ese tipo de cuerpos extraños redondos. Y terminamos con el simposio de APOTS-APTO, que tuvo como novedad el uso del OCT del segmento anterior en el trauma abierto. Principalmente para las heridas corneales se vio que había una muy buena aposición de las suturas cuando se hacen de espesor total. Y este estudio de Guillermo de Witt va a salir relativamente pronto para poder concluir que las suturas de espesor total producen una mejor aposición de la herida y una recuperación más rápida o una cicatrización mucho menor en los pacientes de trauma ocular. Este fue ya nuestra cena final con el doctor Fernández invitando a la mesa. Fue la última de Perú con el que estábamos allá. Quiero aprovechar en invitar al Congreso Internacional de Trauma Ocular, al Mundial de Trauma Ocular, que se realizará el 4 y 5 de agosto en el Hotel Estelar en Cartagena de Indias. Así que los esperamos por allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos. Espectacular tu presentación. No sé si alguien quiere Gracias, hacer alguna Carlos. pregunta, algún comentario. Realmente el manejo del trauma ocular es apasionante porque es un reto, ¿no? Siempre un trauma es un reto y ves al paciente que viene con múltiples heridas y después cómo vas reconstruyendo y aquellos casos que salen satisfactorios, que logras solucionar el problema, realmente son muy gratificantes, ¿no? Es importante estos cursos donde nos dan este manejo y esta visión de polo a polo y ver cómo los diferentes especialistas pueden manejar los diferentes tipos de trauma, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario, alguna pregunta para Carlitos? Muchas gracias, Carlitos. Gracias por tu participación. Ahora vamos a seguir con David. Doctor David Cruzado, retinólogo, amante de la oncología, nos va a compartir lo mejor del Panamericano en Retina. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, gracias Carlitos, a los Carlos también, como el doctor Arana nos había referido hace unos momentos. Como habíamos acordado con Carlitos, le dije, mira, ¿qué te parece si vemos lo de los pósters que estaban ahí expuestos después de tiempo? Así que le dimos un recorrido rápido y vimos la cantidad de pósters que se habían presentado en el Panamericano. Y luego con esta alusión para que los residentes, los retinólogos jóvenes que estén interesados en participar tengan una idea de lo que se presenta. Hubieron algo de 28 pósters que se presentaron y fueron bastante interesantes, muchos de ellos. Aquí está la lista y bueno, de Perú presentaron 2. Bueno, el grupo de Renzo Cañote y la doctora Maita, Luisa Maita, presentaron enfermedad de Bess y resultados anatómicos y funcionales de injerto de membrana amniótica humana para agujeros maculares grandes. Esto fue interesante y una miscelánea de los diversos casos. Estos pósters principalmente estaban constituidos en buena parte por casos clínicos, series de casos, algunos muy interesantes que voy a continuar a relatar en un grupo. Por ejemplo, este que corresponde a lesiones periféricas de la retina en la clínica diaria, utilizando OCT. Ya el doctor Carlos Arzabe ya nos había hecho una presentación en uno de los programas de
de retina del año pasado, nos había dado ya una explicación bastante larga y prolongada acerca de cómo muchas lesiones que antes desconocíamos ahora eran mucho más típicamente poder ser observadas a través del OCT, y en este trabajo, que es una serie de casos que documentan, presentaban ahí cómo se ve una degeneración en la TIL, las huellas de caracol, los penachos retinianos quísticos, la retinosquisis, y esto es muy aleccionador para aquellos que están interesados en utilizar sus tomógrafos OCTs en las áreas periféricas. Luego, este otro caso que fue interesante, que es una enfermedad de Stargardt del grupo de oftalmosalud, que presentó con preservación de la visión central. Esto fue interesante. Esto fue llevado también por seguidos con electroretinograma, un caso bastante interesante donde el paciente preservaba a pesar de los cambios que se podían ver por autofluorescencia en el tiempo. Este otro caso que presentaron también, que fue Estrellita, ¿dónde estás? Me causó gracia porque esto es parte de una de las manifestaciones de neuroretinitis. Una de las características de este caso es que no lograron concentrar el diagnóstico. Aseveran ellos que fue de manera idiopática. Sin embargo, importante hacer el seguimiento de los pacientes. Y como estas se pueden muchas de estas lesiones se autocontienen. En este otro caso también que presentaron, también desde el punto de vista genético, una distrofia macular, Carolina del Norte. Es bastante interesante que a pesar de que no contaba con todas las características clínicas, esta fue determinada a partir de un test genético, donde encontraron los cambios específicos compatibles con la distrofia macular de Carolina del Norte. Las características principales, sobre todo los estudios electrofisiológicos, que no informaban de alteraciones, y la tomografía de coherencia óptica, el OCT, que evidenciaba disminución importante del espesor foveal, específicamente macular, en un paciente de 48 años. Este otro caso también me llamó mucho la atención, que era hemorragias retinianas en contexto de trombocitopenia secundaria a tratamiento de cetioprina. Me recuerdo esto porque tuve alguna vez un paciente que había cursado también con cambios en el hemograma, y estaba ese paciente tratado por un tratamiento reumatológico, usaba cetioprina, y los pacientes de edad se olvidan, pues continuó sin haberse percatado seguimiento con su reumatólogo y tenía lesiones. Y este caso alecciona muy bien porque el proceso de la trombocitopenia pues genera hemorragias, como ustedes pueden ver en ese contexto. Por suerte, retirando el medicamento, estas lesiones se pueden autolimitar y en buena parte se pueden reabsorber. La cetioprina también son tratamientos de mantenimiento. Tuve la suerte de volver a revisar el grupo de uveitis, que trataron mucho de que, además de los corticoides, la cetioprina también es una terapia de mantenimiento que se utilizan en pacientes con uveitis. Este caso también fue interesante, fue un paciente con retinosis pigmentosa, y le hicieron el tratamiento. Se basaron mucho en utilizar la tomografía de OCT, sobre todo para ver como biomarcadores la preservación de la zona elipsoide. Si estos estaban presentes, pues aseguraba un pronóstico favorable visual. El paciente tenía todavía esta área, esta capa, y el paciente pudo mejorar parcialmente su función visual después de la cirugía de catarata. Y este es un trabajo de investigación interesante que evaluaban ya la densidad de la zona vascular foveal, y lo que evaluaron era cuál es el grosor de la zona foveal vascular, el grosor, las cantidades del perímetro de la zona vascular foveal y la densidad de los vasos utilizando OCT y angio-OCT. Encontraron que había una disminución en los pacientes diabéticos versus los controles, y que esto podría inducir a que hay cambios obviamente vasculares que ya
ampliamente se han ido estudiando en otros artículos. Este otro caso es retinopatía. David, no se te escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya. Este otro caso es interesante porque ustedes pueden, el caso de retinopatía maligna en un contexto de hipertensión arterial maligna, en el cual se define con presiones por superiores de 200 en la sistólica y de 130 en la diastólica. Dan cambios propios, sobre todo alteraciones en el nervio óptico, la presencia de exudados, y hay que considerarlo como condición. A veces los pacientes difícilmente pueden manifestar algún síntoma o principalmente pueden manifestar como escotomas centrales. Cuando este empieza a controlarse, empieza nuevamente a poder los síntomas disminuir. Este es otro caso de desprendimiento seroso macular en foseta papilar. En caso clínico, hace tiempo había visto yo un caso que publicamos que se cerró espontáneamente. En este caso entraron a operar vitrectomía y dejaron gas. Afortunadamente en este caso también hubo el cierre, y considerar que estos pacientes posteriormente cursan con formas de glaucoma. Foveolitis aguda post-COVID es una de las características que uno, tratando pacientes en la pandemia, en lo álgido de la pandemia, se ha podido observar pues muy diversos cambios, sobre todo vasculares, que uno ha ido notando. En este caso presentaron este paciente en el cual había tenido COVID de 23 años y había la presencia de una foveolitis aguda. Y estas anomalías foveales producidas por una infección viral. Y son cambios que se dan hiperreflectivos a nivel del complejo del EPR, a nivel de las zonas elipsoides y con la hiperreflectividad columnar en el área foveal. Este es otro caso del grupo de la Universidad de McGill, que presentaron una serie de pacientes en los cuales la idea de los pacientes que eran nucleados o eviscerados. Empezaron a estudiar ciertos marcadores en el epitelio pigmentario de los pacientes los cuales habían sido nucleados y eviscerados, sobre todo ver la relación con el complejo mayor de histocompatibilidad y ciertos marcadores. Ellos encuentran que están asociados a inflamación, y estos es sobre todo en la expresión de caspasas, ¿no? Posterior a la visceración, algún grupo sí pudo ser posible poder ser encontrado, entonces, versus los controles que estaban ellos teniendo. Y este último que había revisado, el valor de la vitrectomía diagnóstica, muy interesado siempre en hacer vitrectomías diagnósticas para la parte oncológica, me llama mucho la atención, sobre todo para los preparados. Hay varias técnicas citopatológicas. Había un programa que el profesor Bournier estaba presente en el programa de oncología, pero lo que me llamaba la atención mucho era el hecho de que hay diversas técnicas. Hay la de solamente tomar muestras, citologías, y hay otra técnica que se llama block cell, es decir, que el pequeño tejido luego es congelado y luego es segmentado, y las células al final se convierten en tejidos. Esta técnica llamada bloque celular permite también no solamente tomar células, sino identificar ya a partir de esos tejidos, dependiendo de la cantidad de muestra. Me llamó mucho la atención porque también coordinamos ahí con uno de los colegas, para el caso de melanoma, por ejemplo. Apenas se toman las biopsias, inmediatamente, en ese momento, dependiendo de las características del COMS, el paciente inmediatamente en el transoperatorio se pone las placas de braquiterapia,
y o son enucleados. Como en el caso de este que presentaron de pacientes con retinoblastoma tardío, de un paciente de 40 y... ¿Dónde estaba? ¿Cuántos años tenía? Me olvidé. 40 y tantos años, o 20 y tantos años, no me recuerdo bien. Ustedes ven ahí la pieza anatómica, enucleado del paciente. Muy bien. Eso era lo que les quería mostrar sobre los pósteres que se presentaron, fueron bastante interesantes. Invito también a los residentes, a los colegas, a la presentación. Es una forma también de comunicarnos y hacer presencia en los congresos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, David. Excelente presentación. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, realmente estuvo muy nutrido, hubo mucha participación en el Panamericano, a pesar de que se cruzó con otro congreso en Colombia, que partió el congreso, pero a pesar de eso hubo mucha asistencia, ¿no? Gracias, David, por todo. Gracias, David. Sí, gracias, gracias. A ver, yo les quería compartir. ¿De mi pantalla? Sí. Bueno, se habló de este nuevo producto. Si nosotros ya nos habíamos preocupado por la cantidad de inyecciones que poníamos por degeneración macular seca, parece que nos viene mucho más. Acaban de aprobar este medicamento, el Pexetacomplan, en febrero de este año para atrofia geográfica. Va a ser el primer producto que se va a usar aprobado por la FDA para la atrofia geográfica secundaria de degeneración macular relacionada con la edad. Viene una presentación de 15 miligramos, la dosis es de 0.1 mililitros que se tiene que colocar con 15 miligramos del medicamento. Este fármaco altera la vía del complemento, uniéndose al C3 y al C3b, bloqueando la cascada del complemento, evitando la inflamación, la fagocitosis y la disrupción de las membranas celulares. Y de esta forma evitando la muerte celular retinal. Básicamente fue aprobado por estos dos trials, dos estudios multicéntricos fase 3, el LOAX y el DERBY, donde se usó el medicamento tanto mensual como cada 2 meses, o cada 60 días. Y su target era el seguimiento a 24 meses, 2 años, ¿no? Tiene un seguimiento post-estudio, que es el estudio Gale, que todavía está en proceso. La dosis, como les digo, de los estudios fue cada mes o cada 2 meses, y el laboratorio lo recomienda cada 25 días o cada 60 días. En el estudio OAX se vio una disminución del crecimiento de la lesión en un 22%, y en la dosificación mensual y cada 2 meses 18%, y en el estudio DERBY fue de 18% mensual en la dosificación mensual y 17% en la dosificación de cada 2 meses. Las principales complicaciones que se produjo por el tratamiento, uno de los principales problemas fue que podían presentar membranas neovasculares producto del medicamento como una complicación, y después tenían que entrar a tratamientos con antiangiogénicos. La producción de desprendimientos de vítreo con presencia de flotantes, disconfort ocular de entre los principales, ¿no? Había también inflamaciones intraoculares como otro tipo de complicación a tener cuidado. Básicamente eso era lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. ¿Aló, Bueno, Gerardo? Sí, acá. Excelente, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por tu
moderación y también a Carlos Sosa, Carlos Wong, a David Cruzado. Nos han puesto al tanto de todo lo que no hemos podido ir al Panamericano sobre estos interesantes temas. Siempre pues un Panamericano es un congreso de mucho peso. Agradecemos nuevamente su presencia a todos y los invitamos al próximo capítulo que va a ser el día 25 de mayo presencial en la Sociedad Peruana de Oftalmología. Va a ser coordinado por Charles Conde y que vamos a tener un excelente grupo de invitados que ya les informaremos más adelante. Agradezco su presencia, su atención y en nombre de la directiva del capítulo, doctor Cañote, doctor David Cruzado y el que habla, pues los invitamos para el próximo mes y que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos. Un feliz día Gracias, y amigos. una fuerte Gracias acá. por compartir. Ok. Gracias, Carlos. Muy Muchas amable, gracias. muchas gracias. Ya, Carlitos. Chao. David, nos Hasta el vemos. próximo mes entonces. Luego, Carlito. Chao. Luego. Abrazo Chao. a todos.